Mi nombre es Karen Julia Osorio Naranjo de la Facultad de Ingeniería Ambiental. En este video voy a realizar 5 ejercicios que corresponden al parcial del segundo corte. En este ejercicio nos dice que el bloque de masa 1 es igual a 0,7 kilogramos. Se mueve sobre una mesa horizontal sin fricción y está concentrada la masa M2 igual a 1,8 kilogramos por medio de la polea ideal móvil P1. Estas poleas no tienen masa, por lo cual es igual a 0, tal como se muestra acá. La masa M2 se mueve en un plano inclinado con coeficiente de roce dinámico a 0,19. Si A1 y A2 son la aceleración de la masa M1 y M2, allá nos dicen que la relación entre las aceleraciones A1 y A2. En esto me voy a guiar por el arco de la cuerda. Esta parte va a ser A1 y esta A2. Para que nos dé una igualdad, entonces sería 2 veces A2 para ser igual a A1. De ahí saqué esta parte. Para el segundo punto nos dicen que los valores de las aceleraciones. Pues lo primero que hago es sacar sumatoria de fuerzas en cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Para el primer diagrama de cuerpo libre tengo que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a tensión, igual a masa por aceleración, ya que este tiene movimiento hacia este lado. Y sumatoria de fuerzas para el eje Y es igual a Newton positivo menos el peso, que es igual a masa por gravedad, igual a 0, ya que hacia este lado por el eje Y no tiene movimiento. Listo. Para el segundo diagrama de cuerpo libre, solo tengo sumatoria de fuerzas para el eje X, donde tengo 2T1 más T igual a masa por aceleración, pero habíamos dicho que las masas de las poleas es igual a 0, lo cual al multiplicar 0 por aceleración nos da 0, entonces 2T1 más T es igual a 0. Ahora lo que hago es despejar a T. T queda positivo ya que va para el lado positivo, menos, ya que las 2T1 van hacia el lado negativo de las X igual a 0. Entonces T igual, como me está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces tensión es igual a 2 tensión 1. Listo, ya tenemos la sumatoria de fuerzas para el segundo diagrama de cuerpo libre. Para el tercer diagrama de cuerpo libre tengo que la sumatoria de fuerzas para el eje X es igual a masa por gravedad, que es el peso, en este caso, por seno de 60, menos la fricción que va hacia abajo, menos la tensión, de igual manera, igual a masa 2 por aceleración 2. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos la normal, en este caso es Y, tenemos la normal menos el peso, que es menos m por gravedad, coseno de 60 grados. En este caso lo que hago es despejar a la normal, donde me quedaría normal es igual a masa por gravedad, coseno de 60. Lo que hago es unir estas dos ecuaciones, donde me queda que m2 gravedad por gravedad seno de 60 menos fricción que corresponde a μ por la normal, pero en este caso como está normal, está positiva y la de acá queda negativa por el menos, se nos cancela, entonces solamente me quedaría menos μ por masa por gravedad coseno de 60 grados menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Ya tengo una ecuación general. Lo que hago es recopilar todas las ecuaciones que venimos trabajando, la de la relación de las aceleraciones, la de la primera tensión y la segunda tensión que veamos allá en el segundo diagrama del cuerpo libre, y para la ecuación de la tercera, que sacamos del tercer diagrama del cuerpo libre. Lo que hacemos aquí es hacer un ejercicio de álgebra para disminuir la ecuación, ¿sí? Para que nos quede T es igual a 4M1A2 que se sacó de estos tres, y dejamos la de abajo igual, que es M2 gravedad de seno de 60 grados menos μ masa por gravedad coseno de 60 grados menos tensión igual a masa por aceleración. En este caso lo que tengo que hacer es despejar la aceleración.
como este está después del igual, pues pasa a acompañar aquí como 4m1 más m2 por la aceleración. Como están multiplicando, entonces lo que hacemos es pasarla a dividir para poder despejar a 2. Y en este caso nos queda la ecuación. Antes de reemplazar, lo que hacemos es incluir la relación de las aceleraciones que teníamos, donde nos queda, bueno, aquí ya reemplazamos que aceleración es igual a 1,8 por 9,8, eso multiplicado 0,866, que es el resultado de seno de 60, menos 0,019, era el valor de mu, coseno de 60, que nos daba un valor de aproximado de 0,5. Todo esto dividido en 4 por 0,7 de masa 1 más 1,8 de masa 2. Eso nos da en el numerador 13,6 y en el denominador 4,6 masa por metros por segundo cuadrado. Listo, al operar esto nos da una aceleración 2 igual a 2,96 metros por segundo cuadrado. En la relación de las aceleraciones que teníamos en el primer paso que hicimos, nos dice que 2 veces la aceleración 2 es igual a la aceleración 1, entonces por lo cual se multiplica 2,96 metros por segundo cuadrado por 2 y nos da un resultado para 1 de 5,9 metros sobre segundo cuadrado. En el tercer paso nos dicen que hallar la tensión. Entonces tomamos la primera ecuación que nos daban de la tensión del segundo diagrama de cuerpo, del primer diagrama de cuerpo libre, donde tensión es igual a masa por aceleración en K1, ¿no? Entonces la masa 1 tiene un valor de 0,7 por 5,9, que era de la aceleración 1, nos daba un valor de 4,13 newtons. Ahora tomamos la ecuación de la tensión del segundo diagrama de cuerpo libre, reemplazamos a T1, entonces nos quedaría tensión es igual a 2 por T1, que nos dio 4,13, nos da un valor para la tensión igual a 0,86 newtons. Y de esta forma hallamos todas las respuestas para el ejercicio en este caso. Para este ejercicio nos dice que el sistema mecánico de la figura está en el bloque de masa M mayúscula, que se ubica sobre un plano liso inclinado de un ángulo de alfa. La polea por donde cuelga el otro bloque de masa M minúscula conectado con la M mayúscula es ideal y la cuerda se considera inextensible y la masa despreciable. Por lo cual, bueno, nos piden calcular la aceleración de las masas M mayúscula y M minúscula y la tensión de la cuerda. Entonces, para este caso tenemos que hallar las ecuaciones de este ejercicio. Entonces, lo primero que hago es hallar las sumatorias de fuerzas para M mayúscula y M minúscula, estas masas. Bueno, entonces para M mayúscula sería sumatoria de fuerzas para el eje X es igual a T positiva menos mg, que es el peso, hacia abajo, entonces va negativo, seno del ángulo, igual a masa por aceleración, ya que por esa parte él adquiere un movimiento. Y sumatoria de fuerzas del eje Y es igual a la normal positivo menos el peso, m menos m, masa por gravedad, por coseno del ángulo. Igual a 0, ya que por esa parte no adquiere movimiento. Entonces, para la masa m minúscula, tenemos que sumatoria de fuerzas del eje X es igual a 0, ya que no tenemos ninguna fuerza empleada en ese eje. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a tensión positivo menos peso negativo en masa por gravedad, igual a menos masa por aceleración, ya que tiene una aceleración hacia abajo, descendente. Entonces lo que hago ahora es despejar la tensión. Entonces, ¿qué tensión sería igual? A masa por gravedad y menos aceleración. Listo, entonces ya teniendo esto, lo que hacemos es reemplazar la tensión en la ecuación 1, en esta parte. Entonces lo que nos queda es masa por gravedad menos masa por aceleración, menos masa m mayúscula por gravedad seno del ángulo igual a masa m mayúscula por aceleración. Entonces lo que hago es comenzar a despejar a. Primero lo que hago es pasar masa m minúscula al otro lado a sumar. Bueno, en este caso quedó masa m mayúscula por aceleración más masa m minúscula por aceleración igual a gravedad. Entonces aquí hago un factor común, gravedad, abro paréntesis, m, que acompaña la gravedad, m minúscula, masa m minúscula, menos m mayúscula, seno del ángulo. Ya teniendo esto, lo que acabo acá es con despejar a la aceleración. Aceleración es igual a masa
menos masa M minúscula menos masa M mayúscula, seno del ángulo, por gravedad. Y pues como estas dos masas están multiplicando, pasan al otro lado a dividir, como masa M minúscula más masa M mayúscula. Listo, ya tengo la ecuación para sacar la aceleración. Lo siguiente que nos pedían era hallar la tensión. Entonces lo que hago es, tenemos la ecuación de la tensión, que es igual a masa por gravedad menos masa por aceleración. Entonces lo que hago es reemplazar la aceleración anterior que habíamos encontrado en la ecuación en esta ecuación. Entonces nos quedaría tensión es igual a masa por gravedad menos masa por m menos, masa m minúscula menos masa m mayúscula seno del ángulo sobre masa m minúscula más masa m mayúscula por gravedad, todo eso. Entonces ya lo que hago es disminuir o efectuar más la ecuación. Entonces nos quedaría que, bueno, estas dos se cancelan, entonces quedaría gravedad. Bueno, tensión es igual a masa m minúscula por masa m mayúscula sobre masa m minúscula más masa m mayúscula 1 por gravedad, que era la que teníamos acá. Entonces vamos a hacer un factor común. Bueno, ya teníamos esta parte, entonces gravedad, entonces por 1, ya que hay una gravedad más seno del ángulo. Listo. Ya aquí tengo la ecuación de la tensión. Ya completé las dos ecuaciones que nos pedían en el ejercicio. Pero este ejercicio nos dice que, bueno, observemos la figura, donde tenemos tres bloques denominados B1, B2 y B3. Para el bloque B1 se le ata una cuerda denominada cuerda 1, que corre hacia la izquierda, pasa bordeando una polea fija 1 y finaliza en el bloque 2. Después existe otra cuerda denominada cuerda 2, que parte desde el bloque B2, pasa por una polea fija 2 y finaliza o remata en el bloque B3. Según esto nos dicen que trazar las fuerzas sobre cada bloque debidas a las cuerdas. Entonces para B1 tenemos la normal, hacia arriba el peso del bloque, que lo denominé W, y la tensión, que es la que va sujeta a la cuerda 1. Para B2 tengo la normal hacia arriba, bueno, el peso hacia abajo, y tengo dos tensiones, una que va con cuerda 1 y cuerda 2, denominadas T1, T2, a cada lado del bloque B2. Y para B3 tengo las siguientes fuerzas, que es la tensión 2 hacia arriba y el peso hacia abajo. En el eje X no cuenta con ninguna fuerza. Entonces estas son las fuerzas sobre cada bloque debidas a las cuerdas que nos mostraban en esta figura. Bueno, para este ejercicio nos dice que el bloque de masa M2 se mueve hacia abajo sobre un plano inclinado con roces sobre el que hay, donde hay otro bloque de masa M1. Ambos bloques están concentrados por una cuerda ideal que pasa por una polea ideal, como se muestra en la figura. El coeficiente de roce dinámico tiene el mismo valor para la fricción entre las dos masas, la fricción entre la masa M2 y el plano inclinado. Entonces nos pide hallar la aceleración del sistema. Lo primero que hacemos es hacer los diagramas de cuerpo libre. En el primer diagrama tenemos tensión, normal, fuerza, fricción y el peso. En el segundo diagrama de la masa 2 encontramos otras fuerzas implicadas, ya que hay interacción entre estas dos masas, como vemos acá, por lo cual se cruzan las fuerzas de M1 y M2 en algunos casos. Entonces la sumatoria de fuerzas nos da de la siguiente manera. Para el primer diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en el eje X es tensión menos peso, que es masa por gravedad, seno del ángulo menos mu por la normal, que hace referencia a la fuerza de fricción, negativo, igual a masa por aceleración, ya que hacia ese lado tiene movimiento. En la sumatoria de fuerzas del eje Y tenemos la normal, menos el peso, que es masa por gravedad coseno del ángulo, igual a 0, ya que ahí no tenemos movimiento. Lo que hago aquí es despejar a la normal, que sería normal igual a masa por gravedad coseno del ángulo. Lo que hago acá en estas dos es unirlas, hacer una relación de las dos ecuaciones, que me quedaría como T menos masa 1 por gravedad, entre paréntesis hago como factor común, de seno del ángulo por menos mu, la normal se va, en ambos casos en X y Y,
Entonces me quedaría mu por coseno de teta, cierro paréntesis, igual a masa por aceleración. Listo, ya teniendo la relación de esto, lo que hago es hallar la sumatoria de fuerzas del segundo diagrama de cuerpo libre. Entonces, tengo la sumatoria de fuerzas para el eje X de M2 por gravedad seno del ángulo menos tensión menos la fuerza de fricción que se daba en mu por la normal menos mu por la normal igual a masa por aceleración. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos a la normal 2 menos la normal 1, que va hacia el sentido contrario negativo, menos el peso, que es masa por gravedad, coseno del ángulo, igual a 0. Lo que hago en este caso es despejar la normal y también voy a usar la de la relación que hicimos en esta parte y quedaría de la siguiente manera: n2 es igual a masa 1 más masa 2 por gravedad coseno del ángulo. Ya teniendo esta parte, lo que hago es hacer la relación de las dos ecuaciones. Entonces me quedaría m2 por gravedad seno del ángulo menos tensión de menos mu por m masa por gravedad coseno del ángulo menos mu masa 1 más m2 por gravedad coseno del ángulo igual a masa por aceleración. En este caso, lo que se hizo fue reemplazar la normal de ambos casos, por lo cual nos quedaba de esta manera. Y para redondearlo o simplificar, me quedaría masa por gravedad seno del ángulo menos tensión menos μ2 por gravedad 2, esto multiplicado por 2 masa 1 más masa 2 por coseno del ángulo igual a masa por aceleración. Ya teniendo en este caso, lo que hago es sumar las dos relaciones que encontramos en cada una de los diagramas de cuerpo libre y cancelando la tensión. Entonces, al cancelar la tensión nos quedaría gravedad por seno de teta por masa 2 menos masa 1 menos mu por 3 masa 1 más masa 2 por gravedad coseno del ángulo igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Para despejar la aceleración paso masa 1 más masa 2 a dividir a todo y en este caso ya encontré la ecuación para hallar la aceleración del sistema. La segunda parte nos preguntaba que hallar la tensión. En este caso lo que se hizo fue usar la relación que tenía en este caso de la tensión, despejándola, y el valor de la aceleración que encontramos en este caso. Y así se obtenía la tensión. Entonces, por lo cual me queda tensión es igual a 2 por masa por gravedad por masa 2 seno del ángulo menos masa por mu por coseno de teta, todo esto sobre masa 1 más masa 2. Y aquí encontramos la ecuación para hallar la tensión de nuestro sistema. Bueno, para este ejercicio dice que se presiona un bloque de 50 newtons de peso contra la pared. El coeficiente de fricción pared-bloque vale mu igual a 0,4. Entonces, la pregunta número 1 nos dice que, ¿con qué fuerza mínima F debe presionarse para que el bloque no se mueva? Listo. Entonces, decimos que tenemos el peso contra la pared, bueno, esta que es igual a 50 newtons y mu igual a 0,4. Entonces, lo que hago, bueno, tengo la ecuación, lo que hago es despejar a la normal, que también puede llamarse como fuerza mínima. Entonces es igual a fuerza de rozamiento sobre mu, entonces es igual a 50 newtons sobre 0,4 y la normal sería igual a 125 o igual a F como fuerza mínima. Entonces, a la siguiente, ya tenemos, esto nos da respuesta a nuestra primera pregunta. Entonces ahora sigo con la siguiente pregunta. Nos dice que si se presiona con el doble de la fuerza anterior, entonces está la fuerza anterior, con el doble, entonces lo multiplicamos por 2, es igual a 250 newtons. Nos dice, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Listo, entonces lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación de la fuerza de fricción, que es igual a mu por la normal. Mu ya sabemos que vale 0,4 y la normal 250, pues en este caso que es el doble de lo que habíamos hallado en la anterior. Entonces, 0,4 por 250 es igual a 100 newtons, fuerza de fricción. Listo. Y esa sería la respuesta para la segunda
pregunta que nos plantea el ejercicio.